La historia que voy a contaros es esta. Después de abofetear a la amante de mi marido, él me rompió la pierna y me encerró en el sótano. Así que llamé a mi padre, un poderoso don. «Papá», le dije, «no dejes a nadie vivo en esa familia». Era nuestro tercer aniversario de boda. Quería darle una sorpresa a Alejandro, así que terminé mis citas en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid antes de tiempo. Al abrir la puerta de nuestro ático, el sonido agudo y seco de mis tacones de aguja resonó sobre el suelo de mármol italiano. En el salón, esparcidos por todas partes, había sujetadores y ropa interior de mujer. El rastro llegaba hasta el segundo piso, a nuestro dormitorio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y las palmas de mis manos sudaban frías. Pero estúpidamente, todavía no había perdido ni una pizca de esperanza. Tal vez la asistenta solo estaba limpiando, pero esa esperanza se hizo añicos. En el momento en que oí unos gemidos familiares desde la habitación. «Alejandro, ¿y si tu esposa vuelve de repente?» La voz de Clara era repugnantemente dulce. «No te preocupes, querida. Sofía está en Madrid, pero volverá pasado mañana». El aliento entrecortado de Alejandro estaba lleno de una excitación que nunca antes le había oído. Y aunque volviera, ¿qué podría hacer? Solo es una muerta de hambre que vive gracias a mí. Estaba fuera de la puerta. Temblaba de la cabeza a los pies. Clara, mi mejor amiga de la universidad, se estaba acostando con mi marido en mi propia cama. Mis últimos 3 años, que había dedicado por completo a esa familia, habían sido reducidos por Alejandro a los de un parásito. Se me acabó la paciencia. Abrí la puerta de golpe. La espantosa visión de 2 cuerpos blancos entrelazados me golpeó en la cara. «¡Sofía!». Alejandro rodó apresuradamente para quitarse de encima de Clara. Clara gritó y se cubrió con una sábana, pero había una sonrisa desafiante en su rostro. «Sofía, escúchame». «¿No lo entiendes?». «Cállate». Mi mano aterrizó en su mejilla con toda mi fuerza. La cara de Clara se giró bruscamente, su nariz perfectamente retocada se torció y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. «Sofía, ¿te has vuelto loca?». Alejandro saltó de la cama y me dio un puñetazo en el estómago. Me doblé de dolor, pero levanté la cabeza con rabia para fulminarlo con la mirada. «Alejandro, ¿cómo has podido hacerme esto? ¿Cómo te mereces esto?». Me agarró del pelo y me arrastró hacia las escaleras. «¿Quién te crees que eres?». «Solo una simple diseñadora. Casarte conmigo fue el mayor honor para tu familia. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a Clara?». «Su padre es el presidente del Grupo Ferrer». Aunque sentí que me arrancaban el cuero cabelludo, me eché a reír. «Ah, así que me traicionas porque su familia es más rica que la nuestra. ¿Has olvidado quién estuvo a tu lado cuando empezabas de la nada? Cierra tu apestosa boca». En un arrebato de ira, me empujó. Perdí el equilibrio y rodé escaleras abajo. Mi pierna derecha golpeó una columna decorativa en una esquina, y un sonido espeluznante, un crujido, fue seguido por un dolor tan intenso que mi visión casi se oscureció. «Deja de hacer teatro y levántate». Alejandro bajó y pateó mi pierna rota. Grité de inmediato, con la espalda empapada en sudor frío. «Alejandro, creo que se ha roto la pierna». Clara bajó corriendo, envuelta en la sábana. Al ver la antinatural torcedura de mi pierna, palideció. «¡Qué fastidio!». Alejandro frunció el ceño. Luego me agarró del brazo y me arrastró hacia el sótano. «Déjala ahí para que escarmiente. Tiene que aprender cuál es su lugar». Casi perdí el conocimiento por el dolor, pero me mordí los labios para no volver a hacer ruido. Mientras me arrojaba al húmedo y oscuro sótano, oía a Alejandro decirle a la asistenta que nadie le dé comida en las próximas 24 horas. «Dejadla que reflexione». La pesada puerta de hierro se cerró y la oscuridad lo engulló todo. Me acurruqué en un rincón. Mi pierna derecha estaba tan hinchada que era irreconocible, y con el dolor, estaba perdiendo la noción del tiempo. ¿Cuánto había pasado? Me metí la mano en el bolsillo y encontré mi móvil. Por suerte no se había roto. Al final de mis contactos, había un número al que no había llamado en 20 años. El nombre guardado era una sola palabra: «papá». Pulsé el botón de llamada. Después de 3 tonos, una voz profunda y autoritaria respondió. «¿Quién es?». «Papá». Mi voz era un susurro ronco. «Soy yo, Sofía». Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego, el sonido de una silla cayendo, y una voz preocupada. «Sofía, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado?». «Mi marido me ha roto la pierna y me ha encerrado en el sótano». Cada palabra era como una puñalada en mi garganta. «Papá, ayúdame. Envíame la dirección. Estaré allí en 10 minutos». Antes de colgar, le oí gritar órdenes furiosas para que prepararan los coches. Con la mano temblorosa, envié la ubicación y luego me eché a reír. Reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas. El estúpido de Alejandro pensaba que yo era solo una diseñadora cualquiera.
Nunca imaginó quién era mi padre. Mi madre me lo había revelado en su lecho de muerte. Mi padre era don Antonio de León, el jefe de la Corona, un poderoso sindicato que controlaba no solo España, sino gran parte del Mediterráneo. Mi madre, que no quería que yo formara parte de ese mundo, lo abandonó y me crió sola. Yo, por respeto a su deseo, había jurado vivir sin la sombra de mi familia. Ni siquiera le había contado a mi padre mi boda. ¿De qué servía ahora toda esa nobleza? No había pasado ni un minuto cuando oí pasos apresurados y ruidos de lucha en el piso de arriba. Después de eso, la puerta del sótano fue abierta de una sola patada. En la luz cegadora, un hombre corpulento con traje negro se acercó rápidamente. «Señorita, soy Lucas. El don me ha enviado a recogerla». Se arrodilló, examinó mi pierna, y su rostro cambió. «Hijos de puta». Mientras Lucas me levantaba con cuidado, vi a 2 guardaespaldas inconscientes cerca de la puerta. Eran los hombres de Alejandro, puestos para vigilarme. Arriba, en la escalera, Alejandro y Clara estaban de rodillas, sujetados por otros hombres de negro. Sus rostros eran máscaras de terror. «Sofía, ¿quiénes son? ¿Qué estás haciendo?», gritó Alejandro mientras luchaba. Apoyada débilmente en el hombro de Lucas, le dediqué una sonrisa ensangrentada. «Te los presentaré. Esta es la mano derecha de mi padre. Y en cuanto a quién es mi padre, lo descubrirás muy pronto, Alejandro». Mientras Lucas me llevaba hacia una limusina aparcada fuera, oí el grito histérico de Clara. «Imposible. El padre de Sofía murió hace mucho tiempo». Dentro del coche, un hombre de mediana edad con el pelo canoso esperaba nervioso. Al ver mi estado lamentable, un destello mortal cruzó sus ojos. «Sofía, papá les romperá las piernas a esos animales, a todos ellos». Su voz era tan fría como el hielo. «Y de la familia Ferrer, no dejes a nadie vivo». Mientras Lucas me sacaba rápidamente del sótano, la luz del sol, al comienzo del verano, era tan deslumbrante que no podía abrir los ojos. Apreté los dientes hasta que saboreé el gusto metálico de la sangre en mi boca para soportar el dolor agudo en mi pierna derecha. «Señorita, un poco más de paciencia». La voz de Lucas era tranquila y fuerte. Su olor, mezclado con un ligero aroma a pólvora, me calmó extrañamente. Detrás de mí, oía los gritos de Alejandro. «Esto es allanamiento de morada. Voy a llamar a la policía». «Sofía, ¿a quién demonios has llamado?» Ya no sentí la necesidad de girarme. Los hombres de Lucas se encargarían de él. En el momento en que se abrió la puerta de la limusina, me encontré cara a cara con mi padre, don Antonio de León, por primera vez en 20 años. Parecía mayor de lo que recordaba. Su pelo era casi completamente blanco, pero sus ojos de águila, tan afilados como un cuchillo, no habían cambiado. En ese momento, estaban fijos en mi pierna destrozada. «Sofía». La voz de mi padre tembló ligeramente. Me tendió una mano, pero se detuvo en el aire. «Lucas. Al Hospital Ruber Internacional. Llama al doctor Reyes. Dile que prepare el quirófano». Me colocaron con cuidado en los asientos de cuero del lujoso sedán. Mi padre usó cojines para acomodar mi pierna. Pulsó un botón, y un cristal insonorizado se levantó, separándonos del conductor. «¿Quién ha hecho esto?». Su pregunta fue breve, pero su voz era tan fría como un iceberg. «Mi marido, Alejandro Montenegro», dije con una sonrisa amarga. «Lo pillé engañándome con mi amiga Clara Ferrer». La mirada de mi padre era como el mar antes de una tormenta. Tranquila en la superficie, pero con una fuerza capaz de destruirlo todo. Cogió el teléfono y marcó un número. «Investigad a 2 personas, Alejandro Montenegro y Clara Ferrer. Ferrer es hija del presidente, Jorge Ferrer». «De acuerdo, no los toquéis por ahora. Esperad mis órdenes». Colgó y se volvió hacia mí. «¿Por qué nunca me llamaste?». «Después de que tu madre se fuera, seguí buscándote». «Mamá no quería que me involucrara en el sindicato», respondí en voz baja. «Entré en la Facultad de Bellas Artes. Conseguí un trabajo en una empresa de renombre. Pensé que podría vivir una vida normal». Un músculo en la mejilla de mi padre se crispó. «¿Y por eso te casaste con un animal que te rompió la pierna?». No pude responder. Fuera de la ventana, el paisaje de la ciudad pasaba rápidamente, tan rápido como mis 3 años de estúpido matrimonio. En la entrada VIP del hospital, varios médicos nos esperaban. El doctor Reyes, el mejor cirujano ortopédico de Europa, empujó personalmente mi camilla hacia el ascensor. Mi padre me cogió de la mano todo el tiempo, hasta la entrada del quirófano. Su mano, áspera pero cálida. La operación fue un éxito. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación de hospital que parecía una suite de un hotel de 5 estrellas. Mi pierna derecha, escayolada, estaba elevada. Fuera de la ventana, se veía una magnífica vista nocturna de la ciudad. Mi padre estaba sentado en el sofá junto a la cama,
leyendo documentos bajo la luz de una lámpara. Su perfil parecía particularmente frío y duro. Papá, llamé en voz baja. Inmediatamente dejó los documentos y se acercó. ¿Cómo te sientes? El médico dijo que la operación fue bien, pero tienes que permanecer en la cama sin moverte durante 2 meses. Gracias. Dudé un momento y luego pregunté. ¿Y Alejandro y los demás? Lucas se ha encargado. Un destello mortal cruzó los ojos de mi padre. Tu estúpido marido pensaba que éramos simples matones de barrio. No paraba de gritar que nos denunciaría. Me reí, pero la herida me causó una punzada de dolor. Pobre e ingenuo Alejandro. No tenía ni idea de con quién se había metido. La Corona era una vasta organización que controlaba la política y la economía de España desde la sombra. Ni siquiera los altos cargos del gobierno se atrevían a enfrentarse a ellos. Sofía, quiero oír tu opinión. Mi padre se sentó a mi lado. Según las reglas de la Corona, a estas horas, ese cabrón de Alejandro ya debería estar en el fondo del río Manzanares. Cerré los ojos. Recordé el día que conocí a Alejandro. 3 años atrás, era un joven empresario que acababa de empezar su negocio. Esperó fuera de mi oficina durante un mes, diciendo que quería que yo diseñara el logo de su empresa. Dijo que mis diseños tenían alma, que nunca había conocido a una mujer tan especial como yo. Quiero que experimente un dolor peor que la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, una voz fría salió de mi boca. La familia Montenegro, en apariencia, es un gigante de la construcción, pero entre bastidores, construyeron su fortuna a través de la usura y los desahucios ilegales. Quiero que Alejandro vea cómo todo se derrumba ante sus ojos, hasta que no le quede nada, igual que él hizo conmigo. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de mi padre. Sacó una carpeta de su chaqueta. Justo a tiempo. Mis hombres acaban de descubrir que los Montenegro se lo están jugando todo en la licitación para el nuevo desarrollo inmobiliario de Elysian Fields en Valdebebas. Los documentos de la licitación están llenos de cifras infladas. Pasó las páginas y señaló una. Y lo más gracioso es que tu querido marido ha desviado 3 millones de euros de los fondos de la empresa para blanquearlos en un casino de la Gran Vía, y aún no ha cubierto el agujero. Cogí los documentos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Solo con estas pruebas, podría meter a Alejandro en la cárcel y hundir las acciones de Constructora Montenegro. Papá, necesito tiempo, dije, respirando hondo. Fingiré que lo he perdonado. Volveré a su casa y reuniré más pruebas. Es demasiado peligroso, frunció el ceño mi padre. Por favor. Le cogí la mano. Quiero destrozarlo con mis propias manos. Después de un largo silencio, mi padre finalmente asintió. De acuerdo, pero Lucas se quedará a tu lado, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pulsó un timbre para llamar a Lucas, que esperaba fuera. A partir de ahora, mi vida pertenece a la señorita. Lucas se arrodilló y me entregó un teléfono especial. Señorita, aquí tiene mi número directo y los contactos de emergencia del Don. Ante cualquier peligro, pulse este botón rojo y llegaremos en 3 minutos. Cogí el teléfono. Su peso era como la llave a una nueva vida. En ese momento, Alejandro apareció en la puerta de mi habitación, con el rostro aterrorizado. Su traje estaba arrugado y tenía profundas ojeras bajo los ojos. Era evidente que no había dormido en días. Sofía. Su voz temblaba. Sostenía un pequeño ramo de claveles. No sabía que tu padre era don Antonio de León. ¿En serio? Compuse mi rostro en una sonrisa cansada pero indulgente. Yo también cometí un error, Alejandro. No debería haberle hecho daño a Clara. Alejandro se abalanzó hacia la cama como si hubiera encontrado un salvavidas. Sofía, ¿me perdonas? Me volví loco. Clara me sedujo. No volverá a pasar, te lo prometo. Al ver su torpe actuación, sentí ganas de vomitar la sopa que acababa de tomar. Pero el espectáculo debía continuar. Papá ya te ha dado una buena lección, olvidémoslo, dije con calma. Cuando salga del hospital, empezaremos de nuevo, ¿vale? Alejandro, incapaz de contener su alegría, asintió repetidamente. No se imaginaba que, mientras sostenía mi mano con sus dedos hipócritas, una cámara oculta en la habitación grababa cada una de sus expresiones. El día de mi alta, mi padre envió un Mercedes para llevarme a casa de los Montenegro. La escena fue tan grandiosa que salió en las noticias locales. Alejandro palideció al ver que era el propio Lucas quien empujaba mi silla de ruedas hacia la casa. Si a la señorita le aparece un solo rasguño, susurró Lucas al oído de Alejandro, con una voz lo suficientemente alta para que yo la oyera, el don ha dicho que te verá ser devorado vivo por los perros callejeros. Alejandro empezó a temblar tan violentamente que casi se orina en los pantalones. Volver al lugar que una vez llamé hogar me provocó náuseas, especialmente la cama del dormitorio.
Aunque Alejandro había cambiado las sábanas, todavía podía imaginarlo revolcándose allí con Clara. Sofía, descansa. Tengo que hacer algo en la oficina. Alejandro me dio un vaso de agua e intentó irse rápidamente. De acuerdo, vuelve pronto. Sonreí mientras lo veía salir, e inmediatamente vertí el agua en una maceta. Lucas estaba de pie fuera de la puerta. Abrí el portátil y empecé a trabajar. Como esposa de Alejandro, conocía las contraseñas de todos sus dispositivos. Accediendo a su cuenta en la nube, encontré rápidamente lo que buscaba: reservas de hotel de los últimos 6 meses, transferencias bancarias e incluso algunos vídeos que me costó ver. ¡Bastardo!, sonreí fríamente mientras guardaba las pruebas. En ese momento, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Clara. Menos mal que esa idiota se lo ha creído todo. Te espero en nuestro lugar de siempre. Te echo mucho de menos, cariño. Miré la pantalla y me eché a reír a carcajadas. Alejandro, no puedes aguantar ni 3 días. Bien. Mi venganza será aún más divertida. Cogí el teléfono especial y llamé a mi padre. Papá, creo que podemos empezar a comprar algunas acciones de Constructora Montenegro. Sí, en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Después de la llamada, miré la luz del sol fuera de la ventana. Antes creía que el amor lo era todo. Acepté de buen grado ocultar mi propia luz para ser la sombra de Alejandro, pero ahora, esa Sofía inocente había sido destrozada, igual que el hueso de su pierna. A partir de ahora, dejaría claro a todo el mundo cuál era el precio de tocar a la hija del jefe de la corona. Señorita, ¿está segura de que quiere hacer esto?, preguntó Lucas, de pie junto a la puerta del vestidor, con el ceño fruncido. Me estaba ajustando los pendientes frente al espejo de cuerpo entero. La mujer en el reflejo llevaba un vestido rojo oscuro. Sus labios rojos eran tan vivos como la sangre. Le habían quitado la escayola de la pierna derecha, pero en su lugar había una delicada abrazadera metálica que se asomaba ligeramente por la abertura del vestido. Por supuesto. Me volví hacia Lucas. Los Montenegro tienen una fiesta de aniversario. ¿Cómo podría faltar yo, la anfitriona? Lucas abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. En las 2 semanas desde que volví a casa, en apariencia, me había reconciliado con Alejandro, pero entre bastidores, a través de los contactos de mi padre, ya había comprado el 3% de las acciones de Constructora Montenegro y había contactado con 2 pequeños accionistas dispuestos a vender. El teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Mateo Reyes ha llegado a Madrid. Asistirá a la fiesta esta noche como invitado. Trae lo que necesitas. Una comisura de mi boca se elevó. Mateo Reyes, hijo de un viejo amigo de mi padre y un genio financiero formado en Wall Street. Él era el hombre a cargo de las inversiones legales de la corona. Con su ayuda, mi plan despegaría. Señorita, el coche está listo. Lucas me entregó una memoria USB plateada. El vídeo que solicitó ha sido procesado. Guardé la memoria USB en mi bolso de mano. El metal frío brillaba bajo las luces, igual que mi estado de ánimo en ese momento. La fiesta de aniversario de la Fundación de Constructora Montenegro, que también era nuestro aniversario de boda, se celebró en el Hotel Palace de Madrid. En el momento en que entré en el salón de baile, del brazo de Alejandro, cientos de ojos se clavaron en mí. Curiosidad, sorpresa y, sobre todo, una expectación casi morbosa, como si yo fuera un espectáculo de feria. Después de todo, el rumor de que la nuera de un magnate había pillado a su marido engañándola con su mejor amiga se había extendido como la pólvora en la alta sociedad. «Sofía, estás preciosa esta noche», me susurró Alejandro al oído. Su aliento cálido en mi cuello me dio náuseas. Reprimí mi asco y sonreí dulcemente. «Es una noche importante. No puedo dejarte en mal lugar». Alejandro respiró aliviado. La actitud dulce y comprensiva que le había mostrado en las últimas 2 semanas, e incluso el hecho de que había convencido a mi padre de que lo perdonara, debieron de convencerle de que lo había olvidado todo. «Pobre tonto». Mis suegros se acercaron con sonrisas forzadas en sus rostros. Tras descubrir mi verdadera identidad, la actitud de esta pareja de trepadores sociales había dado un giro de 180 grados. «Hija, ¿tu pierna está un poco mejor?» «Alejandro ha sido un niño. Te agradecemos enormemente tu comprensión», dijo mi suegro, frotándose las manos. Respondí con una sonrisa y miré alrededor de la sala. Inmediatamente localicé a Clara, de pie junto a la pirámide de copas de champán. Llevaba un vestido de encaje blanco, que la hacía parecer una tarta de bodas barata. Me lanzaba una mirada llena de resentimiento. «Voy a saludar a una vieja amiga». Solté el brazo de Alejandro y, apoyándome en mi bastón, me dirigí hacia Clara. Su rostro palideció y retrocedió instintivamente. «Clara, ¿cuánto tiempo sin vernos?» Mi voz no era ni demasiado alta ni demasiado baja,
lo justo para que la oyeran algunas personas a nuestro alrededor. El blanco te sienta bien. Pareces el fantasma que interpretaste en la obra de la universidad. Algunas personas a nuestro alrededor no pudieron evitar reírse en voz baja. La cara de Clara se puso blanca y luego roja como un tomate. Sofía, no seas tan arrogante. Alejandro solo está contigo porque le tiene miedo a tu padre. Le tapé la boca con el dedo. En un día tan importante como este, no digamos cosas que arruinen el ambiente. Me acerqué a su oído y le susurré con una voz que solo ella podía oír. Más tarde habrá un espectáculo divertido. Intenta mantener la compostura. Antes de que pudiera responder, me di la vuelta elegantemente y me encontré con Mateo Reyes, que acababa de llegar. Llevaba un traje azul marino perfectamente cortado, y sus ojos, detrás de sus gafas de montura dorada, eran tan agudos como los de un águila. «Señorita de León, he oído hablar mucho de usted». Besó suavemente el dorso de mi mano. «El don está muy orgulloso de usted, señor Reyes». Sonreí. «Después de la fiesta, ¿tiene tiempo para hablar?» «Sería un honor». Intercambiamos una promesa silenciosa y nos separamos. La fiesta comenzó, y mi suegro subió al escenario para presumir de los logros de Constructora Montenegro. No mencionó ni una palabra sobre el agujero de 3 millones de euros en los fondos. Yo, sentada en la mesa presidencial, interpreté a la esposa perfecta, manteniendo una sonrisa digna y ajustando de vez en cuando la corbata de mi marido. Finalmente, agradezco a mi nuera Sofía por su comprensión y generosidad. Mi suegro me mencionó de repente. Todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Lo importante es que la familia permanezca unida. Y ahora, un brindis por esta maravillosa pareja. Todos levantaron sus copas. Bajé la cabeza para ocultar el desprecio en mis ojos. Y cuando la levanté, lucía una sonrisa cariñosa. Alejandro, conmovido, me cogió de la mano. «Sofía, pasaré el resto de mi vida pagándote». «No hace falta toda una vida», dije en voz baja. «Puedes empezar ahora». Dejándolo con su mirada confusa, me apoyé en mi bastón y subí lentamente al escenario, cogiendo el micrófono del presentador. Agradezco a todos que, a pesar de sus apretadas agendas, hayan venido a nuestra fiesta. Mi voz era clara y distintiva. Como esposa de esta familia, he preparado un regalo especial. Hice una señal a los técnicos de luces. Las luces de la sala se atenuaron y una gran pantalla descendió lentamente del techo. La cara de Alejandro se tensó, como si tuviera un mal presentimiento. «No, Sofía, por favor». Se abalanzó sobre el escenario para detenerme, pero Lucas, que apareció de repente detrás de él, le sujetó los hombros con un agarre de hierro. «Cariño, disfruta del espectáculo». Pulsé el botón del mando a distancia. En la pantalla de alta definición apareció la imagen nítida de Alejandro y Clara revolcándose en mi cama, con un audio cristalino. En la esquina inferior derecha figuraba la fecha, el periodo en que yo estaba en el hospital con la pierna rota. Ni siquiera habían podido aguantar 3 días. Toda la sala se sumió en el caos. Clara gritó y corrió hacia la salida, pero fue bloqueada por los guardaespaldas. Mi suegro estaba lívido y mi suegra se desmayó, y eso es solo el principio. Cambié la pantalla. Aparecieron extractos bancarios y grabaciones de las cámaras de seguridad de un casino. Mi marido malversó 3 millones de los fondos de la empresa para jugar en la Gran Vía. Y por ello, el proyecto Elysian Fields se paralizó, dejando a cientos de familias sin hogar en la calle. Finalmente, reproduje la grabación de una llamada telefónica entre Alejandro y un matón contratado para los desahucios. «No me importa si alguien muere. Lo importante es que desalojéis ese lugar para mañana». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Me acerqué a Alejandro, que ahora parecía un trapo, con cada paso. «En nuestros 3 años de matrimonio, te di 7 grandes proyectos y mis diseños ganaron premios que hicieron subir las acciones de Constructora Montenegro un 30%. Mi voz era suave pero afilada como un cuchillo. Y a cambio, me diste traición, violencia y humillación». Las piernas de Alejandro flaquearon y cayó de rodillas. «Sofía, me equivoqué, pero te perdono». De repente, levanté la voz, dirigiéndome a los invitados conmocionados. «Porque soy una esposa que te quiere profundamente». La sala se llenó de nuevo de murmullos. Mi suegro, como si hubiera encontrado la salvación, se abalanzó sobre el escenario y me arrebató el micrófono. «Un malentendido. Todo es un malentendido. Como pueden ver, mi nuera ya ha perdonado a Alejandro. Y ahora disfruten de la fiesta». Bajé elegantemente del escenario, y atravesando una selva de miradas complejas, me dirigí al rincón donde estaba Mateo. Me ofreció una copa de champán. Sus ojos, detrás de las gafas, brillaban de admiración. Una actuación magnífica. Esto es solo el principio. Tomé un sorbo de champán. ¿Has traído los documentos?
Mateo sacó una carpeta de su maletín. La estructura completa de propiedad de Constructora Montenegro y los verdaderos estados financieros de los últimos 3 años, mucho más interesantes que los informes públicos. Abrí el archivo. Mis ojos se abrieron de par en par. La deuda real de Constructora Montenegro era más de 3 veces la declarada, y se habían desviado enormes sumas de dinero a través de empresas fantasma. Esto es suficiente para una venta en corto. Más que suficiente, sonrió Mateo. Ya he contactado con 3 fondos especializados. Solo esperan tu señal. La fiesta continuó en una atmósfera surrealista. Alejandro me seguía como un perro callejero, pidiendo perdón sin cesar. Mantuve una sonrisa digna todo el tiempo, pareciendo una esposa indulgente con su marido infiel. Hija, sobre el consejo de administración, mi suegro me llevó a un lado, secándose el sudor frío de la frente. No se preocupe, suegro. Me agarré a su brazo cariñosamente. Ya le he dicho a mi padre que deje de comprar acciones de Constructora Montenegro. Somos una familia, ¿no? Mi suegro respiró aliviado. No se imaginaba que, a través de una empresa offshore, yo ya poseía el 5% de las acciones de Montenegro y junto con el 8% que me habían prometido 2 pequeños accionistas, ya era el cuarto mayor accionista. Al final de la fiesta, Mateo me acompañó a casa. Lucas estaba sentado en el asiento del copiloto, sin bajar la guardia en ningún momento. La próxima semana, las acciones de Constructora Montenegro se desplomarán, analizó Mateo. Con el escándalo que has destapado esta noche y la ayuda de nuestros fondos, tendrán una caída máxima durante al menos 3 días. Bien, dije, mientras veía las luces de la ciudad pasar rápidamente por la ventana. Cuando caigan, lo compraremos todo. Cuando el coche se detuvo frente a la villa, Mateo preguntó de repente, ¿realmente lo has perdonado? Sonreí y señalé mi pierna derecha, que todavía necesitaba la abrazadera. Señor Reyes, ¿cree usted en poner la otra mejilla? No. Casualmente, yo tampoco. Dentro de la villa, Alejandro estaba arrodillado en el salón, llorando como un niño. Mientras lo miraba desde arriba, la situación me pareció sumamente ridícula. Este era el hombre al que una vez amé. Este cobarde. Esta criatura despreciable sin espina dorsal. Sofía, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Sollozó, agarrándose a una de mis piernas y manchando mi caro vestido con mocos y lágrimas. Le acaricié suavemente la cabeza, como se hace con un perro. Alejandro, empecemos de nuevo. Levantó la cabeza y un destello de esperanza brilló en sus ojos. Pero yo continué. Quiero ver tu sinceridad. He oído que el padre de Clara participará en la licitación para el desarrollo del nuevo Distrito Norte. Alejandro entendió inmediatamente mi intención. Mañana mismo romperé todos los acuerdos con la familia Ferrer. Muy bien. Le di unas palmaditas en la mejilla. Ahora vete a dormir. Tienes que ir a trabajar mañana. Después de que Alejandro subiera las escaleras, agradeciéndome 1000 veces, entré en el estudio y cerré la puerta con llave. Llamé a mi padre. Papá, es hora del siguiente paso. Sí, necesito pruebas de las actividades ilegales de la familia Ferrer. Tras colgar, abrí el ordenador y volví a ver el vídeo de la fiesta. La imagen se detuvo en Alejandro arrodillado, pidiendo perdón. Pulsé el botón de borrar sin dudarlo. Esto era solo el principio, mi querido marido. Pronto descubrirás que perderlo todo es el verdadero dolor, mucho más intenso que el dolor físico. La mañana del tercer día después del escándalo de la fiesta, estaba sentada a la mesa, comiendo elegantemente un yogur griego con bayas y miel. La abrazadera de mi pierna derecha había sido sustituida por un modelo más ligero. Alejandro bajó las escaleras con la corbata torcida. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. ¿Quieres un café? Le ofrecí una taza de café con leche caliente. Miró la taza con desconfianza y no la cogió. No. Gracias. Tengo que ocuparme de algo en la oficina. Me encogí de hombros y tomé un sorbo. El comportamiento de Alejandro en los últimos días había sido bastante divertido. En público, se inclinaba ante mí, pero cuando estábamos solos, ni siquiera tocaba la comida que yo había tocado. La advertencia de Lucas sin duda había surtido efecto. Ah, por cierto, lo detuve cuando se iba. Esta noche hay una subasta benéfica en un club del centro. He donado tu Patek Philippe. ¿Te parece bien? La cara de Alejandro se tensó. Ese reloj era de su abuelo. ¿Una edición limitada? Lo sabía. Sonreí dulcemente. Por eso su precio es más alto, ¿no? La noticia ya ha salido en todos los periódicos. El joven heredero de Constructora Montenegro dona una reliquia familiar para ayudar a los necesitados.
Apretó los puños y luego forzó una sonrisa que era peor que una mueca. Claro, está bien. Mientras lo veía huir, miré las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Nada más subir al coche, Alejandro estaba ocupado haciendo una llamada. 9 de cada 10 veces. Quejándose a Clara. Después de que destapara su escándalo en la fiesta, oficialmente habían roto relaciones, pero en secreto. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Los fondos están listos. Esta mañana, en la apertura del mercado, las acciones de Constructora Montenegro registraron una caída máxima. Una comisura de mi boca se elevó con satisfacción. El vídeo de la fiesta se había vuelto viral en internet y el hashtag Escándalo Montenegro se había convertido en el tema de tendencia número 1. El Consejo de Administración había solicitado una suspensión urgente de las operaciones, pero no pudieron detener la caída de la acción. Lucas apareció silenciosamente en la puerta. Señorita, el coche está listo. Hoy, primero pasaremos por la clínica para un chequeo, y luego iremos a la agencia de investigación que recomendó papá. En el pasillo de la clínica, me encontré con una persona inesperada. Clara, escondida detrás de unas gafas de sol y una mascarilla, salía con cautela del departamento de ginecología. Me escondí rápidamente detrás de una esquina y fotografié en secreto el recibo que estaba pagando. Prueba de embarazo positiva. Al hacer zoom en la imagen, no pude evitar sonreír. Parece que la penitencia de Alejandro la noche de la fiesta dio sus frutos. En el vientre de Clara, efectivamente, crecía un pequeño bastardo. Después del chequeo, le dije a Lucas que condujera a un edificio de oficinas anónimo en las afueras de la ciudad. El ascensor nos llevó al último piso. Cuando las puertas se abrieron, apareció una oficina llena de equipos electrónicos. Un hombre delgado con una camisa a cuadros miraba fijamente 6 monitores simultáneamente. «Señorita de León, soy Kane», dijo sin siquiera girarse. «Las cosas que el don me pidió que buscara están todas aquí». Kane reprodujo varios videos de cámaras de seguridad. En las grabaciones se veía a Alejandro y Clara reuniéndose en un motel en las afueras de la ciudad. Esto había ocurrido apenas la tarde anterior. Pero había algo más interesante. Kane cambió de pantalla, mostrando al padre de Clara, Jorge Ferrer, y al padre de Alejandro, Vittorio Montenegro, reuniéndose en secreto en un lujoso local privado. Se reúnen aquí regularmente el día 15 de cada mes. Llevan haciéndolo al menos 5 años. Entrecerré los ojos. ¿Es posible grabar sus conversaciones? Un poco difícil, dijo Kane, rascándose la cabeza. La seguridad en ese lugar es muy estricta. Usa esto. Saqué de mi bolso la pluma estilográfica que mi padre me había dado. La próxima vez que se reúnan, soborna a un camarero y haz que se la meta en el bolsillo a Jorge Ferrer. Kane cogió la pluma y sus ojos se iluminaron. Un microdispositivo espía de última generación. No sabía que el don tuviera acceso a estas cosas. Al salir de la agencia, llamé a mi padre. «Papá, Clara está embarazada». «No, no la toques por ahora. Ese niño podría ser útil». «Ah, y Jorge Ferrer y mi suegro se reúnen regularmente. Hay algo sospechoso». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Sofía, la relación entre las familias Ferrer y Montenegro podría ser más complicada de lo que crees. Hace 20 años». «¿20 años? ¿Qué pasó hace 20 años?» insistí. Mi padre respondió con una voz inusualmente vacilante. «Investigaré más a fondo y te lo haré saber. Esta noche en la fiesta, ten cuidado con Clara». Después de colgar me quedé pensativa. Mi padre ocultaba claramente algo. E instintivamente sentí que tenía que ver con mi madre. Al anochecer, me puse un vestido de la última colección de Chanel y pedí a la maquilladora un maquillaje etéreo y frágil. Elegante, pero lastimero. Lucas me entregó un joyero. De parte del don. Dentro había un collar de diamantes con una rara perla negra en el centro. Recordé haber visto ese collar en una foto de mi madre. Al llegar al club, Lucas preguntó: «Señorita, ¿quiere que entre con usted?» «No. Espera en el coche». Jugueteé con la perla negra en mi cuello. Puedo manejar el espectáculo de esta noche. La subasta benéfica en ese club exclusivo siempre era un evento importante para la alta sociedad. Nada más entrar, la ruidosa sala se silenció de repente. Después, se oyeron susurros por todas partes. Es la nuera de Constructora Montenegro. Dicen que su padre es un jefe que controla media Europa. Ese Alejandro es un completo ciego para dejarla por alguien como Clara Ferrer. Fingí no oír nada y me dirigí a mi asiento reservado en la primera fila. Nada más sentarme, un fuerte olor a perfume me picó en la nariz. «Sofía, ¿cuánto tiempo?» Clara se acercó a mí, con un vestido blanco y mostrando deliberadamente su vientre ligeramente abultado. «He oído que tu pierna aún no está bien. Qué pena». Sonreí y miré su vientre. «Debes de estar de unos 3 meses.
Hay que tener cuidado al principio del embarazo. La cara de Clara se tensó ligeramente. No esperaba que yo supiera de su embarazo. Alejandro está encantado con este niño. Bajó la voz. Sus ojos brillaban con malicia. Dice que se divorciará de ti después de que yo dé a luz. ¿En serio? Saqué la tablet de mi bolso y reproduje un vídeo. Entonces, ¿cómo explicas esta conversación de ayer por la tarde? En el vídeo, Alejandro se tiraba del pelo de forma neurótica. ¿Por qué tiene que venir un niño ahora? Mi padre no quiere verte. Las acciones de la empresa se han desplomado. Si esa loca se entera de que todavía nos vemos, será mi fin. La cara de Clara se volvió cenicienta. ¿Cómo? Las cortinas de la habitación 308 de ese motel ni siquiera estaban bien cerradas. Suspiré ligeramente. Si quieres ser infiel, al menos aprende lo básico, amiga. La gente a nuestro alrededor no entendía nuestra conversación. Pero la apariencia de Clara, a punto de desmayarse, atrajo la atención de todos. Me levanté y subí deliberadamente la voz. Clara, no tienes buena cara. ¿Quieres que llame a un médico para el niño que llevas? ¿Qué? Clara Ferrer está embarazada. Seguro que es de Alejandro Montenegro. ¡Qué descaro! Los susurros se extendieron como una ola. Clara, presa del pánico, tropezó con su propio vestido y cayó estrepitosamente delante de todos. Cuando se levantó temblando, una gran mancha de sangre roja brillante se extendió por su vestido blanco. ¡Ah, mi hijo! Gritó histéricamente. Observé la escena con ojos fríos y llamé al 112. El espectáculo de esta noche había ido mejor de lo esperado. Clara no solo había sido humillada en público, sino que ella misma había revelado su embarazo. Mañana por la mañana, los columnistas de cotilleos tendrían mucho que escribir. Antes de que llegara la ambulancia, me aseguré de llamar a Alejandro por Clara. La primera reacción de Alejandro a la noticia de que su amante había tenido un aborto espontáneo fue, sorprendentemente, «Mierda. Mi padre me va a matar ahora». Al oír esas palabras, Clara perdió el conocimiento. Por supuesto, no me quedé a la subasta. Al volver a casa de los Montenegro, encontré a Alejandro en el estudio, destrozándolo todo con furia. Al verme, se abalanzó sobre mí con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué le has hecho?», parpadeé inocentemente. Todo el mundo lo vio. Se cayó sola. En cambio, tus palabras en ese motel fueron realmente conmovedoras. Alejandro se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Me has estado espiando. No importa, dije, sentándome elegantemente. Lo importante es que he decidido ayudaros a estar juntos. Divorciémonos. Solté esa palabra a la ligera. Estoy cansada de este matrimonio falso. Un destello de codicia brilló en los ojos de Alejandro, reemplazado inmediatamente por la duda. ¿Bajo qué condiciones? En nombre de nuestra relación pasada, solo tomaré lo que me corresponde. Abrí un documento que había preparado. Esta casa es mía y me darás el 5% de las acciones de la empresa. Ni en tus sueños. Alejandro se levantó de un salto. Sabes que esta casa vale 4 millones y las acciones. Ni lo sueñes. Suspiré y saqué un pequeño fajo de fotos de un cajón. Entonces, estas fotos saldrán en todos los periódicos mañana por la mañana. En las fotos, se veía a Alejandro no solo con Clara, sino con al menos otras 3 mujeres. Lo más impactante era una foto que lo mostraba jugando en el casino de la Gran Vía con miembros de un sindicato local. Tú. La cara de Alejandro se volvió gris. Te doy 3 días. Piénsalo bien. Retiré las fotos. Ah, por cierto, aunque Clara haya perdido al niño, tu padre estará contento. Odia a la familia Ferrer. No. Alejandro levantó la cabeza de repente. ¿Cómo sabes que mi padre odia a los Ferrer? Solo lo adiviné, sonreí. Si no, ¿por qué te prohibiría verla? Alejandro me miró con desconfianza y luego salió, cerrando la puerta de un portazo. Inmediatamente llamé al investigador. Kane. Investiga a fondo la relación entre Vittorio Montenegro y Jorge Ferrer, especialmente los eventos de hace 20 años. Tras colgar, abrí el ordenador para revisar mis ganancias del día. Según el historial médico de Clara, no solo había abortado, sino que el shock había dañado su útero, dificultando futuros embarazos. Un resultado inesperado. El teléfono vibró. Un archivo de audio de mi padre. Me puse los auriculares. Oí la voz furiosa de Jorge Ferrer. Vittorio. ¿Has olvidado lo que pasó hace 20 años? Si no me hubiera deshecho de aquel cadáver por ti, la grabación se cortó bruscamente, pero el contenido era lo suficientemente impactante. Vittorio era el nombre de mi suegro. La palabra cadáver me puso la piel de gallina. Después llegó un mensaje de mi padre. Sofía, mañana ven a verme. Tengo cosas que contarte. Miré la pantalla del teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasó hace 20 años?
¿De quién era ese cadáver? ¿Tenía algo que ver con la repentina muerte de mi madre? Afuera. Un relámpago partió el cielo nocturno. Mi rostro, reflejado en la ventana, estaba pálido y frío. En mis ojos ardía el fuego de la venganza. Alejandro, ¿creías que el divorcio era el final? No, es solo la señal de que la siguiente fase de mi venganza está a punto de comenzar. La finca de mi padre se encontraba en medio de un denso pinar en la sierra de Guadarrama. Frente a la puerta, rodeada de altos muros, había 2 guardaespaldas con trajes negros. Durante todo el viaje con Lucas, estuve pensando en esa grabación. Deshacerse del cadáver. Esas palabras estaban clavadas en mi mente como espinas. Señorita, ya hemos llegado, me recordó Lucas en voz baja. Respiré hondo y abrí la puerta. Mi padre estaba podando sus viejos olivos en el jardín. Cada uno de sus movimientos era preciso y medido, mostrando una fuerza tranquila. No parecía un hombre de su edad. Sofía. Se detuvo y me hizo una seña para que lo siguiera adentro. Mi pierna ya estaba mejor. Podía caminar sin bastón. Lo seguí a su estudio. El aire estaba impregnado del fuerte olor a tabaco y cuero. El estudio era exactamente como lo recordaba. Incluso el jarrón de cerámica Celadón, el favorito de mi madre, estaba en su lugar. Mi padre sacó un sobre amarillento de una caja fuerte. Su expresión era seria. Hace 20 años, cuando tu madre me dejó, estaba embarazada de ti. Lo sé, asentí. Pero no sabes por qué se fue. Mi padre sacó una foto descolorida y la deslizó frente a mí. Mira a este hombre. En la foto, un joven Vittorio Montenegro posaba frente a una obra en construcción con un hombre desconocido. Sostenían copas de champán, y detrás había una pancarta que decía: Inauguración de la obra de Constructora Montenegro. El hombre desconocido tenía su brazo sobre el hombro de mi suegro y sonreía ampliamente. ¿Quién es este hombre? Fruncí el ceño. El hermano de Jorge Ferrer, Claudio Ferrer. La voz de mi padre era tan fría como el hielo, y también fue él quien mató a tu madre. Clavé las uñas en la palma de mi mano sin darme cuenta. ¿Qué pasó realmente entonces? Vittorio Montenegro y los Ferrer estaban colaborando en un proyecto de reurbanización, utilizando desahucios ilegales. En uno de ellos, alguien murió. Claudio Ferrer mató a un manifestante a golpes. Mi padre sacó otro documento. Tu madre fotografió las pruebas y quería denunciarlos. El documento contenía varias fotos borrosas. Claudio Ferrer sostenía una barra de hierro y en el suelo había un residente ensangrentado. La fecha en la foto era una semana antes de la muerte de mi madre. Claudio Ferrer se enteró y fue a buscarla donde vivía. La voz de mi padre tembló ligeramente. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Miré la foto, con la vista nublada. La verdad sobre la muerte de mi madre, que a los 5 años me dijeron que fue una caída accidental, era tan horrible. La policía cerró el caso rápidamente debido a la presión de las familias Montenegro y Ferrer. ¿Y Claudio Ferrer? Mi voz era un susurro ronco. Murió. Mi padre sonrió con desdén. 3 días después del funeral, en un accidente de coche, levanté la cabeza de repente. La mirada de mi padre me lo dijo todo. No fue un accidente. Vittorio Montenegro y Jorge Ferrer lo encubrieron todo, dijo mi padre, ordenando los documentos. Durante años he recopilado pruebas, pero están demasiado arraigados en la política y los negocios. Hasta que te casaste con Alejandro, entonces entendí el silencio de mi padre. Estaba esperando que yo descubriera la verdad. No quería que te cegara la venganza, suspiró. Pero ahora tienes tus propias razones para vengarte. Me levanté y me acerqué a la ventana. El pinar se mecía con el viento, como el susurro de innumerables almas sufrientes. Mi madre, que era tan amable y me enseñó a dibujar, había muerto de una manera tan cruel. Papá, tienen que pagar con sangre. Me di la vuelta. Mi voz era extrañamente tranquila. No solo Alejandro, sino toda la familia Montenegro y Ferrer. Un destello de satisfacción brilló en los ojos de mi padre. ¿Tienes un plan? Primero, tenemos que enfrentarlos entre sí. Abrí el teléfono y miré el informe que acababa de llegar de Mateo. El acero de calidad inferior utilizado en el proyecto Elysian Fields de Constructora Montenegro fue suministrado por una empresa fantasma gestionada por Jorge Ferrer. Los ojos de mi padre se iluminaron. ¿Quieres que se peleen? Los medios están listos, dije, mirando el reloj. En 1 hora, la noticia sobre el riesgo de derrumbe de Elysian Fields estará en la portada de los periódicos económicos. Mi padre me ofreció un vaso de whisky. Sobre Ferrer, ya he avisado a la Guardia Civil para que asalten sus contenedores de contrabando en el puerto. Actuarán esta noche. Las copas chocaron con un sonido seco. En ese momento, yo era la heredera de mi padre.
Ya no era la mujer tonta que lloraba dentro de la prisión de su matrimonio. Al salir de la finca, Lucas me entregó un sobre. Señorita, son documentos internos de Constructora Montenegro que Kane encontró. Mientras hojeaba los documentos confidenciales, sonreí sin darme cuenta. La malversación de Alejandro era peor de lo esperado. No solo había perdido en el juego, sino que también había falsificado las actas del Consejo de Administración para hipotecar en secreto los principales activos de la empresa. Lucas, no volvamos a la villa. Vayamos a la sede de Constructora Montenegro. Cambié de opinión de repente. Era hora de visitar a mi querido marido. En la sala de juntas del último piso de la sede de Constructora Montenegro, se estaba celebrando una reunión de emergencia. A través de una secretaria infiltrada por mi padre, recibía actualizaciones en tiempo real de la reunión. El derrumbe de Elysian Fields fue un accidente. Los medios exageraron. Oí la voz de Alejandro a través del auricular. Estaba en pánico. La prioridad ahora es estabilizar el precio de las acciones. Director Montenegro, el problema no son solo los medios. Era la voz de un anciano. Era el director de Angelis, un veterano de la empresa. Según el informe de seguridad que acaba de llegar, todos los materiales no pasaron la inspección. El proveedor es una filial del Grupo Ferrer. ¿Cómo explica esto? No sé nada de eso, dijo Alejandro, obviamente en pánico. Es responsabilidad del departamento de compras. El jefe del departamento de compras es tu primo, respondió De Angelis con frialdad. El consejo exige una inspección completa, incluido el destino de los 3 millones que gastaste. Oí el sonido de una taza rompiéndose y los gritos de Alejandro. Apagué el auricular y subí alegremente en el ascensor del edificio. Destino. El último piso. Cuando abrí la puerta de la sala de juntas, todos los directores se giraron de repente. Alejandro estaba de pie frente al asiento de honor, su cara lívida, su corbata torcida. Parecía un gallo perdedor en una pelea. Disculpen la interrupción, dije, sonriendo y dirigiéndome a un asiento vacío. Ese asiento era mío, adquirido a través de las acciones que mi padre había comprado a través de una empresa fantasma. Como accionista, quiero saber las medidas que tomarán para el proyecto Elysian Fields. Los ojos de Alejandro parecían salirse de sus órbitas. ¿Tú? ¿Cómo? Señora, quizás no lo sepa, dijo De Angelis, levantándose para saludarme. Según las investigaciones preliminares, parece que el incidente se debió a un problema con los materiales, y el proveedor en cuestión tiene estrechos vínculos con el Grupo Ferrer. «Oh, qué coincidencia», dije, fingiendo sorpresa. Mi padre acaba de recibir información de que esta noche la Guardia Civil asaltará el almacén de contrabando del Grupo Ferrer. La sala de juntas se sumió en el caos. Los directores susurraban y algunos ya habían sacado sus teléfonos para hacer llamadas. La cara de Alejandro se volvió gris. Sabía mejor que nadie los negocios sucios entre Constructora Montenegro y el Grupo Ferrer. «Señores», levanté la voz, «propongo que establezcamos un comité de investigación independiente para examinar a fondo todas las transacciones entre nuestra empresa y el Grupo Ferrer. Además, dado el actual estado inestable del director Alejandro Montenegro, solicito que se le suspendan temporalmente sus funciones. ¡Maldita bruja!». Alejandro se abalanzó para agarrarme, pero los guardaespaldas lo bloquearon. «Tranquilo, cariño», dije con calma. «Es por tu propio bien. Imagina si tus deudas de juego en la Gran Vía o los documentos donde hipotecaste los activos de la empresa se hicieran públicos». Alejandro contuvo el aliento como un pollo estrangulado. Solo entonces debió de entender que las cartas en mi mano no eran solo las pruebas de su infidelidad. El consejo aprobó mi propuesta por una abrumadora mayoría. Al salir del edificio, el cielo estaba tan rojo como la sangre, como el destino de esta ciudad que pronto se pondría patas arriba. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Venta en corto exitosa. Caída del 60% de las acciones de Montenegro. Comprado el 11% de las acciones en circulación. Inmediatamente después, un mensaje de mi padre. Operación de la Guardia Civil exitosa. Jorge Ferrer ha sido detenido para ser investigado. Respiré hondo y subí al coche. Lucas me entregó una taza de té caliente. «Señorita, ¿volvemos a la villa?» «No». No había terminado la frase cuando noté un todoterreno negro en el espejo retrovisor. Nos había estado siguiendo desde que salimos de la empresa. «Lucas, nos siguen». La mirada de Lucas se endureció. Pulsó un botón en su auricular. Equipo 2. Objetivo a la vista. Range Rover negro. Matrícula Roma GH134. Comprobad. No había pasado ni un minuto cuando llegó la respuesta. La matrícula es falsa, pero el rostro capturado en el interior es el del jefe de seguridad de Constructora Montenegro, Hombres de Alejandro. Entrecerré los ojos. Cuando el zorro está acorralado, despístalos y vayamos a la casa de seguridad.
Lucas giró bruscamente y el coche se metió en un callejón estrecho. El todoterreno nos siguió. Los dos coches se enzarzaron en una persecución silenciosa en el tráfico de Madrid al atardecer. Señorita, agárrese. Lucas pulsó un botón rojo en la consola central. De la parte trasera del coche salió una gran cantidad de humo. Aprovechando la visión oscurecida del perseguidor, Lucas hizo varios giros bruscos y metió el coche en el aparcamiento subterráneo de un centro comercial. Nos subimos a otro vehículo preparado y salimos silenciosamente. Por la ventanilla trasera, vi el todoterreno todavía dando vueltas en la entrada del aparcamiento. Alejandro ha empezado a sospechar de usted. La voz de Lucas era tensa. ¿Quiere que le diga al don que envíe a alguien para que se encargue de él? No, déjalo. Sonreí con desdén. Necesito dejarle claro que no soy una presa fácil. La casa de seguridad era un apartamento secreto preparado por mi padre en la finca. Nada más entrar, abrí el portátil para comprobar los últimos acontecimientos. Las noticias económicas estaban llenas del escándalo de Constructora Montenegro. En las redes sociales, el hashtag Colapso Montenegro era tendencia. Lo más interesante era la noticia del arresto de Jorge Ferrer, que se extendía como la pólvora. Incluso se decía que no solo traficaba con artículos de lujo, sino también con drogas y armas. La página web del Grupo Ferrer había sido cerrada y sus acciones suspendidas de cotización. De repente sonó el teléfono. Era Alejandro. Dejé que sonara más de 10 veces antes de contestar. Sofía. ¿Has sido tú, eh? Su voz era un susurro ronco. Por el ruido de fondo parecía estar en un bar. No sé de qué hablas, cariño. Puse el altavoz y seguí revisando los documentos. No finjas. El consejo, las acciones, los Ferrer, todo ha sido obra tuya. ¿Qué demonios quieres? Gritó histéricamente. Que sientas lo que es perderlo todo. Mi voz era tan ligera como una pluma. Igual que tú me hiciste sentir a mí. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, el sonido de un vaso rompiéndose, y los gritos de Alejandro. Ya verás, bruja. Te haré experimentar un dolor peor que la muerte. La llamada se cortó bruscamente. Negué con la cabeza y llamé a Mateo. Sigue comprando acciones de Constructora Montenegro y difunde el rumor de que Jorge Ferrer venderá todas sus acciones para pagar la multa por contrabando. Ya lo estoy haciendo, se rió Mateo. Y hemos descubierto que Vittorio Montenegro tiene una cuenta secreta en Suiza. En los últimos 5 años, se ha depositado una cantidad fija cada mes. La beneficiaria es Clara Ferrer. Esta información inesperada me hizo levantar una ceja. Mi suegro enviaba dinero a Clara cada mes. ¿Por qué? Investiga el motivo de las transferencias y preparemos el siguiente plan. Tenemos que enviar un regalo muy grande a la fiesta de cumpleaños de Vittorio Montenegro. Tras colgar, me acerqué a la ventana. La noche era tan negra como la tinta, pero a lo lejos, las luces del edificio de Constructora Montenegro seguían brillando. Pero al amanecer, el propietario de ese edificio podría cambiar. Alejandro, ¿creías que romperme la pierna era el final? No. Lo que voy a romper es la espina dorsal de toda tu familia. La noche antes del 70 cumpleaños de Vittorio Montenegro, estaba en el vestidor, probándome un vestido frente al espejo. Un vestido color champán que realzaba maravillosamente mi cintura. La cicatriz de mi pierna derecha era casi invisible. Lucas llamó y entró. Sostenía un joyero de terciopelo. De parte del don. Dijo que iría bien con tu vestido de mañana. Dentro había un collar de diamantes. En el centro, un raro diamante rojo emitía una luz sanguinolenta. Reconocí esa joya. Era la favorita de mi madre cuando vivía. ¿Dónde está papá? Toqué el diamante rojo. Estaba frío como el hielo. Te espera en el estudio. El señor Reyes también está allí. Me puse un batín y caminé descalza hasta el estudio. Cuando abrí la puerta, papá y Mateo estaban discutiendo frente a un plano arquitectónico. Mateo llevaba un traje impecable, y sus ojos, detrás de sus gafas de montura dorada, eran tan agudos como los de un águila. Cuando entré, asintió ligeramente. Señorita de León, Sofía, ven a ver esto, me llamó papá. El plano real del complejo Elysian Fields de Constructora Montenegro no mostraba el lujoso complejo residencial anunciado, sino un denso cúmulo de pequeños apartamentos. La densidad de construcción excedía las regulaciones y la zona verde se reducía a la mitad. Vittorio Montenegro engañó al ayuntamiento. Mateo señaló un sello en una esquina del plano. Esta es la versión final. Y las obras ya han comenzado. Si esto se hace público, todo el proyecto recibirá una orden de demolición. Constructora Montenegro sufrirá pérdidas de al menos 100 millones, continué la conversación. Mi padre me entregó una memoria USB. El regalo de cumpleaños de mañana está listo.
Y hay algo aún más divertido. Conecté la memoria USB al ordenador. En la pantalla apareció un extracto bancario. De la cuenta suiza de mi suegro. Más de 50.000 euros transferidos a Clara Ferrer cada mes, regularmente durante los últimos 3 años. El motivo era siempre manutención, pero la última transacción indicaba gastos médicos. La fecha era exactamente el día del aborto espontáneo de Clara. Mi suegro sabía del embarazo de Clara. Fruncí el ceño. Mateo abrió otro archivo. No solo eso, del historial médico de Clara, resulta que durante el periodo de concepción, Alejandro estaba en un viaje de negocios en África. Las fechas no coinciden. Mis ojos se abrieron de par en par. Entonces ese niño. Lo más interesante, dijo Mateo, ajustándose las gafas, es que Vittorio Montenegro, a pesar de saber todo esto, ayudó a Clara a ocultar la verdad. Mi padre sonrió con desdén. La relación entre Vittorio y Clara podría no ser tan simple como la de suegro y nuera. Esta información me dio náuseas. La familia Montenegro era aún más sucia de lo que pensaba. Mañana, en la fiesta de cumpleaños, todos los medios estarán allí. Cerré el portátil. Es hora de hacerle un regalo muy grande a la familia Montenegro. Al día siguiente, a mediodía, la villa de los Montenegro estaba decorada para una fiesta, y coches de lujo llegaban uno tras otro. Entré en el salón del brazo de Alejandro, interpretando el papel de una pareja cariñosa. Desde su suspensión, Alejandro se había vuelto tan dócil como un perro callejero. Ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Hija, ya has llegado. Mi suegro me recibió con una cara radiante. Su mirada se posó por un momento en el collar de diamantes rojos en mi cuello, y su rostro se tensó ligeramente. Este collar era de mi madre, sonreí dulcemente. Veo que lo recuerda, suegro. Mi suegro intentó mantener la calma, y nos acompañó a la mesa presidencial. Altos cargos del gobierno y directores de banco estaban allí. Noté que Clara también estaba presente. Llevaba un sencillo vestido blanco y estaba sentada en un rincón. Su vientre estaba plano y su rostro pálido. Cuando sintió mi mirada, bajó la cabeza y empezó a juguetear con la servilleta. La fiesta comenzó y el presentador anunció el momento de los discursos. Mi suegro subió al escenario con una cara radiante para presumir de los logros de Constructora Montenegro. No dijo ni una palabra sobre los escándalos recientes. Hubo aplausos, como si la caída de las acciones y el desastre en la obra de hace unos días no hubieran ocurrido. Finalmente, agradezco a mi nuera, Sofía, por su comprensión y generosidad. Mi suegro levantó su copa. Hubo más aplausos. Me levanté elegantemente y me dirigí al escenario. Alejandro intentó desesperadamente agarrar mi vestido por debajo de la mesa, pero lo esquivé con suavidad. Suegro, es usted encantador. Cogí el micrófono. Como nuera de esta familia, he preparado un regalo de cumpleaños especial. Hice una señal a Mateo. Mientras él manipulaba el portátil, la pantalla del salón descendió lentamente. La cara de mi suegro se tensó, como si tuviera un mal presentimiento. Primero, echemos un vistazo al plano real del complejo Elysian Fields de Constructora Montenegro. Pulse el botón del mando a distancia, y un murmullo se extendió por el salón. El plano real era completamente diferente al anunciado. Algunos funcionarios del gobierno palidecieron de repente. «Presidente Montenegro, ¿qué significa esto?», gritó el director del Departamento de Urbanismo, levantándose. «Un malentendido, todo es un malentendido». Mi suegro se abalanzó sobre el escenario para arrebatarme el micrófono, pero lo esquivé rápidamente y pasé a la siguiente pantalla. Y ahora, el extracto bancario de la cuenta suiza del presidente Vittorio Montenegro. En los últimos 3 años, ha transferido más de 50.000 euros cada mes a la señorita Clara Ferrer. Ante los claros registros bancarios proyectados en la pantalla, un silencio sepulcral se apoderó del salón. Clara gritó y corrió hacia la salida, pero fue bloqueada por los guardaespaldas. Finalmente, mi voz se volvió repentinamente aguda. El certificado de embarazo de la señorita Clara Ferrer. Calculando el periodo de concepción, mi marido estaba en un viaje de negocios en África. ¡Tonterías!, se levantó Alejandro. También tengo el resultado de la prueba de ADN. Proyecté con calma la última diapositiva. Cariño. Ese niño no era mío. El salón explotó como si hubiera sido alcanzado por una bomba. Alejandro se abalanzó sobre el escenario como un león enfurecido. Pero Lucas lo bloqueó. Mi suegro, con el rostro gris, dejó caer la copa que sostenía. Y hay algo aún más divertido. Levanté la voz y reproduje una grabación. En la grabación, mi suegro le decía a Clara: «Ten al niño. Nos aseguraremos de que Alejandro lo acepte como suyo. La familia Ferrer realmente necesita a este niño para heredar Constructora Montenegro». Al oír esas palabras, Alejandro se dio la vuelta y le dio un puñetazo en la cara a su padre. «¡Viejo zorro!». La situación se descontroló por completo.
Los directores abandonaron el salón. Los directores de banco rompieron los contratos de préstamo que habían preparado. Los periodistas no paraban de hacer fotos. Bajé elegantemente del escenario y, en medio de miradas de conmoción y admiración, salí del salón. Detrás de mí, oía los gritos de Alejandro y los sollozos de mi suegro. Clara se había derrumbado en el suelo, pero nadie le prestaba atención. Subí al coche que me esperaba y respiré hondo. «Señorita, ¿a dónde la llevo?», preguntó Lucas. «Vayamos a la clínica». Miré el teléfono. El historial médico posterior de Clara había llegado. Quería verla en persona. A mitad de camino, Lucas giró bruscamente. «Señorita, nos siguen de nuevo». Con un chirrido agudo de neumáticos, nuestro coche chocó contra la barandilla. Salí despedida del asiento y me golpeé la frente contra el respaldo del asiento delantero. Vi las estrellas. Por la ventanilla trasera vi un todoterreno negro sin matrícula acercándose rápidamente a nosotros. «¡Agáchese!». Lucas me empujó la cabeza hacia abajo. El todoterreno nos embistió de nuevo, esta vez en la puerta lateral. En ese momento, aparecieron 2 motocicletas y sus ocupantes dispararon a los neumáticos del todoterreno. El todoterreno perdió el control. Dio varias vueltas y se estrelló contra la barandilla. «Hombres del Don». Lucas dio marcha atrás y se alejó rápidamente de la escena. «¿Está usted bien?». Me toqué el bulto en la frente y sonreí fríamente. Alejandro está realmente desesperado. Al volver a la casa de seguridad, llamé inmediatamente a mi padre. «Papá». Alejandro envió a sus hombres. «No, estoy bien, he sobrevivido». Tras colgar, miré las cámaras de seguridad. Como era de esperar en la villa de los Montenegro, Alejandro y Clara discutían furiosamente. «Es todo culpa tuya. Ahora esa bruja ha ganado. Estamos acabados», gritaba Alejandro. Clara sonrió con desdén. «Eso no es lo que decía tu padre cuando estábamos juntos en la cama. Vosotros los Montenegros sois todos iguales». «Cállate». Alejandro le puso las manos en el cuello. «Te voy a matar». Clara luchó y, con un cuchillo de fruta que cogió de la mesa, le cortó la cara a Alejandro. Él gritó y la soltó. Clara aprovechó la oportunidad para huir de la habitación. Apagué las cámaras y me quedé pensativa. La pelea de perros era más interesante de lo esperado. En ese momento, llamó Mateo. «Señorita de León. Acaba de llegar el resultado de la reunión de emergencia del Consejo. Alejandro ha sido despedido oficialmente, y Vittorio Montenegro ha sido hospitalizado por un ataque al corazón. Y las acciones han registrado otra caída máxima». Mateo se rió ligeramente. «Ahora poseemos el 18% de las acciones. Con el apoyo de algunos pequeños accionistas, es suficiente para lanzar una oferta de adquisición hostil. Aún no es suficiente». Me acerqué a la ventana. La noche era oscura como la tinta. «Quiero ver a Constructora Montenegro derrumbarse por completo». Tras colgar, abrí la caja fuerte y saqué un documento que había estado oculto durante mucho tiempo. Era una copia del diario de mi madre. En él estaba escrito todo el proceso de cómo mi madre descubrió las pruebas de los crímenes de las familias Montenegro y Ferrer. La fecha en la última página era el día antes de su muerte. «Mamá, ya casi está. Ninguno de ellos escapará». A la mañana siguiente, Lucas llamó rápidamente a la puerta. «Señorita, hay un problema. Alejandro y Clara han desaparecido. Registraron la villa». Me levanté de un salto. Alrededor de las 3 de la mañana. Durmieron al guardia y borraron las grabaciones de las cámaras. Lucas me entregó una tablet, pero una cámara en un callejón los captó subiendo a una furgoneta plateada. En la borrosa grabación, se veía a Alejandro y Clara siendo arrastrados a una furgoneta por hombres de negro. No parecía que fueran voluntariamente. «No son nuestros hombres», fruncí el ceño. «Comprueba la matrícula». «Falsa». Lucas negó con la cabeza. Pero la furgoneta se dirigía al puerto. Llamé inmediatamente a mi padre, pero una voz masculina desconocida respondió: «Señorita de León, si quiere volver a ver a su padre y a su marido, venga sola al almacén número 3 del puerto. Si no». Por el teléfono, se oyeron los gritos aterrorizados de Alejandro. En el almacén abandonado del muelle, la brisa marina traía un olor a sal. Estaba de pie en la oscuridad, jugando con la pequeña pistola escondida en mi manga. El metal frío me calmó ligeramente. Lucas y 6 guardaespaldas estaban dispersos por los alrededores, listos para actuar. «Señorita, el reconocimiento está hecho». Oí la voz de Lucas en el auricular. «Hay 2 hombres en la puerta principal y 2 en la trasera. 4 en total. Caras desconocidas, no parecen delincuentes locales. ¿Dónde está papá?». Confirmado con la cámara térmica. «Hay 4 personas dentro. 2 de pie, 2 sentadas. Uno de los sentados tiene una constitución similar a la del Don». Respiré hondo y pulsé el auricular.
Ejecutad el plan. Después de 5 minutos, desde la puerta trasera del almacén, oí unos golpes sordos y el sonido de algo cayendo. Aproveché la oportunidad para acercarme a la puerta y pisé deliberadamente un trozo de cristal. ¿Quién anda ahí? Oí una voz sospechosa desde dentro. Soy Sofía de León. Me dijeron que viniera sola. Levanté la voz. Con un chirrido, la puerta de hierro se abrió y una pistola se apuntó a mi frente. El hombre que sostenía el arma era un gigante con una apariencia temible. Una cicatriz bajo el ojo izquierdo era particularmente inquietante. Registradla, ordenó. Levanté las manos dócilmente y dejé que otro hombre me registrara. Me quitaron el teléfono y la cartera, pero no encontraron el cuchillo escondido en mi ropa interior ni la pistola en mi manga. Entra. El hombre de la cicatriz me empujó. El almacén estaba oscuro y húmedo. Una bombilla colgaba en el centro, la única fuente de luz. Debajo, un hombre con una gabardina negra estaba sentado de espaldas. A sus lados había matones armados. En el suelo, Alejandro y Clara estaban acurrucados, con las manos atadas a la espalda y una mordaza en la boca. Sus rostros estaban llenos de sangre. Ni rastro de mi padre. Señorita de León, he oído hablar mucho de usted. El hombre de la gabardina se giró lentamente. Una cara que nunca había visto. Unos 40 años, nariz aguileña y una larga cicatriz que le cruzaba la mejilla hasta el cuello. ¿Dónde está mi padre?, pregunté sin rodeos. El hombre sonrió, mostrando sus dientes amarillos. Don Antonio está bien. Te he llamado hoy para hacerte una propuesta. ¿Qué propuesta? Los territorios que dejaron las familias Montenegro y Ferrer, dijo, haciendo girar hábilmente una navaja mariposa entre sus dedos. La señorita de León los ha derribado de una manera muy elegante últimamente. A mi jefe le ha gustado. ¿Y quién es tu jefe? No importa, dijo, levantándose y acercándose a Alejandro, acariciándole la mejilla con la punta del cuchillo. Lo importante es que podemos colaborar. Tú obtienes tu venganza y nosotros nos quedamos con sus negocios. ¿Qué te parece? Alejandro, aterrorizado, abrió los ojos de par en par e hizo sonidos ahogados, negando con la cabeza. Clara ya se había desmayado. Sonreí con desdén. ¿Habéis secuestrado a mi marido solo para hacerme una propuesta de cooperación? De lo contrario, ¿no tendríamos el honor de recibir a alguien como usted, señorita de León? El hombre se encogió de hombros. Además, considérate afortunada de que te hayamos hecho el favor de ocuparnos de esta víbora que intentó atropellarte. Me acerqué lentamente al centro. El sonido de mis tacones sobre el cemento era agudo y claro. Déjame adivinar. Sois del sindicato rival, el Lobo, ¿correcto? He oído que últimamente habéis perdido muchos negocios en Europa por culpa de mi padre. La cara del hombre se tensó ligeramente, y el movimiento del cuchillo se detuvo. La señorita de León investiga bien. No solo eso, dije, deteniéndome a 3 metros de él. También sé sobre los cargamentos que llegan a este puerto esta noche. A estas horas, un aviso anónimo ya ha llegado a la Guardia Civil. Maldita. El hombre, furioso, se abalanzó sobre mí con el cuchillo. Pero en ese momento, el techo del almacén explotó de repente, y 12 granadas de humo cayeron. Un humo acre llenó el almacén en un instante. Disparos, gritos, pasos, todo se mezcló en un pandemonium. Señorita, agáchese. Oí la voz de Lucas en el auricular. Me tiré al suelo y saqué la pistola de mi manga. En el humo, el hombre de la cicatriz pasó a mi lado. Le disparé en la rodilla. Cayó gritando. Después de 5 minutos, cuando el humo se disipó, una docena de guardaespaldas armados hasta los dientes controlaban la situación. El hombre de la gabardina y sus matones estaban en el suelo, y Alejandro y Clara estaban apoyados en un rincón como perros muertos. El don está en camino. Lucas me sacudió el vestido. ¿Está usted bien? Estoy bien. Me acerqué a Alejandro y le quité bruscamente la mordaza. Cariño, tus amigos no parecen muy fiables. Alejandro, entre lágrimas y mocos, suplicó. Sofía, sálvame. Esos animales quieren matarme. Lástima que no lo consiguieran. Me levanté y le dije a Lucas. Llévalos a comisaría. Cargos. Secuestro e intento de asesinato. ¿Intento de asesinato? Preguntó Lucas perplejo. Señalé una cámara en una esquina del almacén. Acabo de grabar su confesión. También admitieron haber planeado el accidente de coche de ayer. Al oír esas palabras, Alejandro gritó de repente. Sofía, eres un demonio. Todo esto ha sido obra tuya. Lucas le dio una patada. Negué con la cabeza y llamé a mi padre. Papá, todo está bien. Los de El Lobo intentaron meterse. Sí, ya he avisado a la Guardia Civil. Te espero. Tras colgar salí del almacén. El sol de la mañana, que apenas salía por el horizonte,
doraba el puerto. A lo lejos, se acercaban las sirenas de la policía, y desde la otra dirección, llegaban los coches de mi padre. 4 días después, un terremoto sacudió el mundo financiero de Madrid. El Grupo de León anunció oficialmente la adquisición de Constructora Montenegro. Como heredera del grupo, di una rueda de prensa en la que revelé la corrupción de larga data de Constructora Montenegro. El mismo día, la policía asaltó la sede del Grupo Ferrer y arrestó a Jorge Ferrer por múltiples cargos, incluyendo contrabando y soborno. Mi imagen mientras respondía a las preguntas de los periodistas frente al edificio de Constructora Montenegro estaba en la portada de todas las noticias. Un traje de Chanel, el collar de diamantes rojos de mi madre y un gesto de confianza, una imagen completamente diferente a la de la protagonista de una tragedia que, 6 meses antes, había sido encerrada en un sótano con una pierna rota. Señora de León, como nueva presidenta, ¿mantendrá a la actual dirección?, preguntó un periodista. Sonreí. Por supuesto que no. Constructora Montenegro necesita una renovación completa, desde la dirección hasta la cultura de la empresa. Se dice que su marido, Alejandro Montenegro, está acusado de malversación e incitación al asesinato. ¿Qué tiene que decir al respecto? La ley dictará un juicio justo, dije con expresión solemne. Personalmente, siento un profundo pesar y tristeza por las acciones del señor Montenegro. Después de la rueda de prensa, Mateo me esperaba en la sala de juntas. Señorita de León, aquí están los documentos finales de la adquisición. Solo falta su firma. Miré los documentos y de repente sentí curiosidad. Señor Reyes, ¿por qué me ayuda? ¿Es solo por mi padre? Mateo se ajustó las gafas. Al principio sí, pero dudó. Algo raro en él. Estoy impresionado por su valentía e inteligencia. Sonreí y firmé los documentos. Constructora Montenegro, ahora de León Holdings, se la confío a usted. Espero que se convierta en una empresa verdaderamente responsable. ¿A dónde va?, preguntó Mateo. Voy a visitar a un viejo amigo, dije, mirando el reloj. Esta mañana han arrestado a Alejandro. Necesito consolarlo. La sala de visitas de la cárcel era fría y silenciosa. Alejandro llevaba un mono naranja, con una barba larga y los ojos inyectados en sangre. Al verme se abalanzó contra el cristal a prueba de balas, pero un guardia lo detuvo. «¡Sofía! ¡Demonio!», gritó, golpeando el cristal. Cogí el teléfono en silencio. «Alejandro, tus cargos son malversación, fraude, incitación al asesinato. En total te enfrentas a no menos de 20 años de prisión. Ah, por cierto, Clara ha decidido testificar en tu contra. Ha entregado todas las pruebas que demuestran que tú y Jorge Ferrer planeasteis el asesinato de los desahuciados». La cara de Alejandro se puso pálida. «Mentirosa. Todo fue obra de ese viejo de Ferrer. Por supuesto». Saqué una grabadora y pulsé el play. En la grabación, Alejandro decía claramente: «Envía a algunos hombres para que les den una lección a los manifestantes. No me importa si alguien muere». «Es falso. Esa grabación es falsa», gritó Alejandro. «El juez no pensará lo mismo. Y sobre el niño que perdió Clara, el resultado de la prueba de ADN ha llegado. No era mi hijo». Alejandro se quedó inmóvil, como si le hubiera caído un rayo. «Entonces, ¿de quién era?» «De tu padre», terminé bruscamente. Clara lo confesó todo. Alejandro se derrumbó en la silla, como si su alma hubiera volado. «Finalmente, Constructora Montenegro es mía. Todas las acciones a tu nombre y al de tu padre se han utilizado para cubrir los fondos que malversasteis y para compensar a las víctimas». Al salir de la cárcel, el sol era deslumbrante. Lucas me esperaba junto al coche. «Señorita, el don quiere que vaya a la finca. Dice que tiene algo importante que decirle». «De acuerdo». Subí al coche. En 6 meses, de ser una víctima de un matrimonio fracasado, me había convertido en la heredera de una organización multimillonaria. La euforia de la venganza se desvanecía lentamente, dejando una sensación de vacío. «Mamá, ¿me ves? Todos los que te hicieron daño han pagado». El teléfono vibró, un mensaje de Mateo. «Última hora. Jorge Ferrer ha muerto en la cárcel de un ataque al corazón. La autopsia ha revelado rastros de un veneno crónico en su cuerpo». Miré la pantalla y sonreí lentamente. Mi padre lo había planeado todo. «Lucas, dile a papá que iré a cenar esta noche. Y contacta con el banco suizo para programar una cita para depositar el collar de mi madre en una caja de seguridad». «Sí, señorita». Fuera de la ventana, el perfil de la ciudad brillaba al atardecer. Mi era acababa de empezar. En el último piso del edificio de León International, antes Constructora Montenegro, sostenía un vaso de whisky y observaba la magnífica vista nocturna de Madrid. Habían pasado 3 meses desde que Alejandro fue encarcelado, y la empresa pasó a mis manos.
Estaba allí casi todas las noches, pero aún no parecía real. Presidenta de León, aquí está el informe financiero de hoy. Mateo entró y dejó un documento en mi escritorio. Tras reanudar el proyecto Elysian Fields, las ventas superan las expectativas. Buen trabajo, director Reyes. Tomé un sorbo de whisky. Mateo no se fue, sino que se acercó. Hace una semana que no asiste a ninguna reunión. El consejo de administración está preocupado. ¿De qué se preocupan? ¿De que me fugue con el dinero? Sonreí con desdén. ¿Están preocupados por usted? La voz de Mateo se volvió inusualmente suave. Después de lograr la venganza, muchas personas caen en una sensación de vacío. Solo entonces me giré para mirarlo. Mateo no llevaba gafas. Tenía ojeras y la corbata floja, una imagen completamente diferente a su habitual apariencia profesional. Parece que tú necesitas más un descanso. ¿Quieres una copa? Dudó un momento y luego asintió. Bebimos en silencio. ¿Por qué me ayudaste? ¿Fue realmente solo por mi padre? Pregunté de repente. Mateo hizo girar su vaso. Al principio, por una deuda de gratitud que tengo con el don. Levantó la cabeza, sus ojos ardían. Pero ahora, porque admiro quién eres, Sofía de León. Mi corazón dio un vuelco. Inmediatamente desvié la mirada. No hagas ese tipo de bromas. No es una broma. Mateo dejó su vaso y sacó una pequeña caja de su chaqueta. Es un broche que tu madre le confió a mi padre. Ahora vuelve a su verdadera dueña. Abrí la caja. Dentro había un broche de perlas finamente elaborado. Claramente era un juego con el collar de perlas negras de mi madre. Mi padre me dijo que hace 20 años, después de aquel incendio, tu madre salvó a tu padre. Este broche es el único recuerdo que dejó tu madre. ¿Incendio? ¿Qué incendio? ¿El don no te lo dijo? Hace 20 años, la planta química de los Ferrer explotó. 3 distritos vecinos quedaron devastados. De repente, el vaso que sostenía se sintió pesado. La muerte de mi madre ocurrió justo después de ese incidente. Necesito ver el diario de mi madre. Dejé el vaso y cogí mi abrigo para salir. Espera. Mateo me detuvo. He descubierto la verdadera razón por la que Vittorio Montenegro enviaba dinero a Clara. No era para ella, sino para Jorge Ferrer. Vittorio estaba pagando su silencio por su participación en el asesinato de tu madre. 20 años. La memoria USB que sostenía estaba fría. De nuevo, 20 años. El periodo más oscuro de mi vida. Mañana hablaré con mi padre y le preguntaré todo. En el ático de la finca de mi padre, en una caja polvorienta, encontré el diario de cuero marrón de mi madre. 3 de mayo de 1998. He obtenido pruebas decisivas. La escena en la que Claudio Ferrer mata a un manifestante en la obra. Mañana lo denunciaré. 4 de mayo. Vittorio Montenegro vino. Quería comprar el carrete de película por una suma elevada. Me negué. Cuando se fue, su mirada era aterradora. Me sigue. He escondido una copia del carrete en el diario. Ahí se interrumpía la escritura. La última página estaba arrancada. Rebusqué en la caja y encontré un trozo de una vieja foto. Mi madre, Vittorio Montenegro y Claudio Ferrer posaban frente a un cartel que decía Ferrer Químicas. En el reverso de la foto había una pequeña inscripción: Junta de Accionistas, Ferrer Químicas, febrero de 1997. El apellido de mi madre era Soler, el de mi padre, de León. ¿Era posible que mi madre también fuera accionista? En ese momento, llamó Lucas. Señorita, el don está en el hospital. Un ataque al corazón. En el pasillo del hospital, la luz roja del quirófano no se apagaba. Habían pasado 3 horas desde que entró mi padre. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Después de la reunión con los representantes de El Lobo, de repente sintió un dolor en el pecho, dijo un viejo miembro. Señorita, el don le ha ocultado algo. El incendio de hace 20 años fue un atentado contra él. Claudio Ferrer quería eliminar a un competidor y cobrar el seguro. En ese momento, la puerta del quirófano se abrió y salió el médico. Ha superado la fase crítica, pero solo le quedan 6 meses. Entré en la habitación. Mi padre estaba rodeado de máquinas. Sofía, ¿has visto el diario? Sí. ¿Dónde está el carrete que escondió mamá? En el estudio de la finca, bajo la tercera baldosa del suelo. Sofía, te confío la corona. No, no pienses en esas cosas. No, escucha. Mi padre me agarró la mano con fuerza. Ferrer está muerto, pero el lobo no se detendrá. O te enfrentas a ellos en una guerra total, o disuelves la organización. La corona es demasiado sucia. No es lugar para una mujer como tú. Sofía, no seas como yo. Quité la tercera baldosa del suelo en el estudio. Debajo había una caja de metal oxidada. Dentro, varios carretes de película y una carta. La carta de mi madre.
A mi querida Sofía. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy en este mundo. No estés demasiado triste. Fue mi elección. La venganza no trae la paz. Solo la justicia puede hacerlo. Tuya para siempre, mamá. Caí al suelo, llorando. En ese momento llegó un mensaje de Mateo. Lo he descubierto. Tu madre no murió por una caída. La estrangularon y luego la arrojaron desde el tejado. A la mañana siguiente, reuní a los viejos miembros de la organización en mi oficina. Todos conocéis la situación de mi padre. Quiero oír vuestra opinión sobre el futuro de la corona. Uno de los ancianos, Donato, habló. Según las reglas, la señorita debería tomar el mando. Pero en este momento, con la amenaza de El Lobo, es una situación de crisis. Se necesita un líder fuerte. ¿Estás diciendo que no soy apta? No me malinterprete, pero la organización no es como un negocio. Entiendo. Pulsé un botón en la mesa. Lucas y los guardaespaldas armados entraron. Tenéis 3 opciones. Primero, ayudarme a transformar la corona en una empresa de seguridad legal. Segundo, tomar un paquete de indemnización y marcharos. Tercero, saqué una carpeta del cajón. Rendiros a la policía. Todos vuestros negocios están documentados aquí. Al final, la mayoría de los ancianos eligieron la jubilación. Donato, furioso, se fue, diciendo que se uniría a El Lobo. Lucas, vigila a Donato y organiza una reunión con el jefe de El Lobo. Esa tarde, fui con Mateo a la obra de Elysian Fields. Se había convertido en un hermoso parque lleno de risas de niños. Esto es lo que a tu madre le hubiera gustado ver, dijo Mateo. En ese momento, lo entendí. Mi madre dejó a mi padre no porque no lo amara, sino porque quería que la siguiente generación no viviera en la violencia y el odio. Sofía. De repente, Mateo se arrodilló y sacó un anillo de su bolsillo. Sé que es demasiado pronto para decir esto, pero quiero empezar a cortejarte oficialmente. Dame tiempo. Le tapé la boca. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cuando haya arreglado las cosas con mi padre y la corona, esperaré todo el tiempo que sea necesario. Se levantó y me abrazó ligeramente. Unos días después, mi padre fue operado del corazón. En el pasillo, frente al quirófano, jugué con el collar de perlas negras de mi madre. Afortunadamente, la operación fue un éxito. Esa tarde, me reuní con Gianni, el jefe de El Lobo, en el Hotel Palace. La corona se disolverá y se convertirá en una empresa de seguridad legal. Os cederemos parte de los territorios que dejó la familia Ferrer con una condición. Abandonad todos los negocios ilegales. Después de una intensa negociación, Gianni aceptó la propuesta. Al volver al hospital, mi padre estaba despierto. Le mostré la carta de mi madre y las pruebas. Lloró. Es como si yo la hubiera matado. No, papá. Todo ha terminado. Mi padre sacó un documento de debajo de la almohada. Fírmalo. La corona es tuya ahora. Era un testamento que me legaba todos sus bienes. La última página contenía una cláusula. Si Sofía de León se casa con Mateo Reyes, el 10% de las acciones se transferirán a Mateo Reyes. Mi padre se rió por primera vez en mucho tiempo. Ese chico es excelente, mucho mejor que el yerno que tu madre me eligió. Un mes después, se lanzó oficialmente de León Seguridad. En una rueda de prensa, anuncié que el 10% de los beneficios del proyecto Elysian Fields se donaría a obras de caridad. Presidenta de León, se dice que su padre fue el fundador de la corona. ¿Es cierto? Sí. Mi padre una vez perdió el rumbo, pero pasó el resto de su vida tratando de corregir ese error. De León Seguridad ofrecerá una oportunidad a todos aquellos que, como él, deseen un nuevo comienzo. Después de la rueda de prensa, Mateo me llevó al parque central de Elysian Fields. Sofía, he estado pensando en algo durante mucho tiempo. Se arrodilló y sacó un viejo anillo de diamantes. Este anillo era de mi abuela. Me dijo que se lo diera a la persona que pudiera poner fin a la dolorosa historia de nuestra familia. Pensé en la carta de mi madre. Justicia, no venganza. De acuerdo. Pero con una condición. Convierte el último piso del edificio de Constructora Montenegro en una biblioteca para niños que lleve el nombre de mi madre. Mateo me puso el anillo en el dedo y besó el dorso de mi mano. Por supuesto. El día de la boda, mi padre me acompañó al altar. Mateo me esperaba al final del pasillo con los ojos llenos de amor. Até el collar de perlas negras de mi madre a mi ramo. En nuestra luna de miel, le susurré a Mateo. Creo que estoy embarazada. Si es una niña, quiero llamarla como mi madre, Eleonora. Mateo me abrazó con fuerza. Gracias, Sofía, por romper esta terrible cadena de odio. A lo lejos, amanecía un nuevo día. Las perlas de mi madre brillaban bajo la luz de las estrellas.
como un punto que marcaba el final de todo y el principio de todo lo demás.